Bienvenidos a la Biblia Hoy, mi nombre es Leonardo Medi y tengo el gusto de poder saludarlos una vez más y comenzar un programa, un capítulo acerca de la lección de escuela sabática que estamos estudiando en este trimestre en el Crisol con Cristo, ya en la lección número 8. Pero antes de entrar en tema, antes de ver el título, qué vamos a estar estudiando en nuestro día de hoy, quiero saludar al pastor Sebastián Martínez, que como siempre nos acompaña como invitado. ¿Cómo estás, Seba? Hola Leo, qué privilegio saludarte, estoy muy bien, me encuentro muy bien aquí en la ciudad de Neuquén. De paso aprovecho y le mando un saludo grande a Raquel, una hermana de iglesia que hace un par de sábados atrás conocí en la iglesia de calle Islas Malvinas, aquí en la ciudad de Neuquén capital. No es una iglesia que me toca pastorear, me invitaron, ahí la conocí a Raquel y dice: soy fiel oyente del programa, saludo a Leo. Mabel además me regaló, Raquel, perdón, no Mabel, Raquel me regaló unos dulces caseros muy ¡Wow! ricos, uno de pera y el otro de manzana, los estoy Ajá. disfrutando. Así que un saludo grande para ella. O sea que con esa visita saliste ganando. Sí. Sí, además que me regalaron una corbata en la iglesia, muy linda la corbata, y otros presentes más. Qué Sí, lindos me regalaron gestos. libros. Realmente da gusto que te inviten así. Ujú, Me queda cerca la iglesia de casa, no estoy tan lejos. Insisto, no es de mi distrito, es del pastor ujú, Remigio Orozco. Él me invitó, él gestionó la invitación. Y los hermanos de iglesia, y muchos atraídos por este programa, claro, ujú. bueno, tuvieron ese afecto especial para mi persona con algunos regalos, especialmente Raquel, que me dice: pastor, yo lo escucho siempre y qué lindo conocerlo. No me lo imaginaba tan alto, me dijo. No me lo imaginaba tan alto, ni tan joven, me dice. Así que eso Claro. para mí fue un piropo. Bueno, te fuiste, por eso te digo, te fuiste contento de esa iglesia porque recibiste obsequios, cariño y encima unos halagos. Sí, totalmente. Así que Qué lindo. agradecidos. Y bueno, todo esto es producto de este encuentro semanal que tenemos con una Ujú, excusa de un programa de radio. Pero en realidad el motivo central es estudiar la Biblia de manera organizada, de manera temática, y ujú. también nos hace el estudio de la palabra de Dios. Tal cual. Qué bien nos hace profundizar. Y hablando de profundizar, ya nos encontramos un poquito más allá de la mitad del trimestre, Seba. ¿Vos te animás a decir que ya sabemos un poco acerca del sufrimiento? Porque es lo que venimos estudiando, ¿no? Y de paso, qué gran tema. Porque me doy cuenta que suscita sensibilidades, obviamente, porque todos hemos sufrido y a veces el sufrimiento está relacionado con momentos difíciles, ¿no? Pero ya estamos a un poquito más de la mitad del trimestre. ¿Podemos decir que hemos aprendido acerca de este tema, Seba? Sí, claramente. Todos sufrimos. El Ujú, sufrimiento forma parte de la vida de la humanidad desde la caída, desde el pecado, desde el ujú, ingreso del pecado. Todos convivimos con el sufrimiento, convivimos en este ujú, crisol. Ahora, el sufrimiento te puede perfeccionar, mejorar, ayudar a visualizar, a entender, a sentir el ujú, amor de Dios, o te puede generar algo totalmente negativo. Y en este caso, al uno saber que está frente a una prueba, frente ujú, a una situación extrema, cuando uno ujú, realmente, como dice el título de esta semana, ve al invisible, y esto es, ujú. no sé, es contradictorio, ¿no? ¿Cómo voy a ver al invisible? Si es Al invisible porque no invisible. se lo puede ver. Pero claramente uno puede ver al invisible en medio de esta dificultad, y ahí Ujú, es cuando la prueba, cuando las dificultades de la vida se tornan positivas porque nos ayudan a depender de Dios. Claramente hemos aprendido y ujú, seguiremos aprendiendo acerca de esto, que es lo cotidiano, es el sufrimiento ujú. resultado del pecado. Muy bien. Pero aprendiendo a depender de Dios. Creo que esta es la clave un poco. Podríamos resumir en eso. Hasta acá hemos llegado y eso es lo que hemos aprendido. Pero Ujú. bueno, vamos a ver qué nos depara el resto del trimestre y sobre todo el tema para este sábado, para esta semana que estamos transitando. Bien dijiste, Seba, el título Viendo al Invisible. Y si me permitís, leo Hebreos 11:27 que dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es decir, que esta frase icónica, ¿no? Viendo al invisible, todos la hemos escuchado en algún momento, se refiere a un personaje en particular y una historia en particular, ¿no es cierto? Se refiere a Moisés. Claramente está hablando de este líder político. Estamos hablando de un Ujú, político, para mí el mejor de todos, ujú, con una escasez de recursos, porque, a ver, hacer política con una
cartera con un banco central repleto de reservas, con una exportación de productos que te dejan dividendos, es sencillo, digamos. Es fácil gobernar cuando las arcas de tu país están repletas. Moisés estaba gobernando con un pueblo quebrado, vacío. Y realmente, al ver al invisible, él tuvo la capacidad de enfrentarse frente al máximo líder político de esa época, porque el faraón de Egipto era sin ningún tipo de dudas el máximo líder. Y él avanza sin temerle a la ira del rey. O sea, el rey tenía ira. Claramente el faraón estaba enojado. Tenía motivos para estarlo. Le estaba pasando algo atroz a su país porque no querían confiar en Dios. Tenían la chance, tenían la oportunidad. Habían visto la mano de Dios a lo largo de un montón de situaciones. Sin embargo, se niegan y esto genera ira. Entonces, también aquí ya aprendemos algo. Cuando uno está en una situación y debe enfrentar a alguien que producto de el poder de Dios, en vez de tenerle amor, de confiar, de ver al invisible, se le genera la ira, uno tiene que seguir avanzando, estando seguro que aunque no lo vemos a Dios, Él está viendo al invisible. Y acá es lo maravilloso de Moisés. Esto es fe, es avanzar con Dios aunque no lo puedo ver. Qué bueno. Y sabes que hay una palabrita ahí que me llama la atención, Seba, quería preguntarte. Sostenerse, dice, ¿no? Porque se sostuvo. Y a mí es como, no sé qué impresión te da a vos, pero uno tiene que sostenerse, yo me imagino en dos circunstancias. Uno, cuando me estoy por caer, es decir, me resbalo, por ejemplo, ¿no? Estoy por ahí tropezar y me sostengo de una pared, de alguien. Otra, cuando no tengo donde apoyarme y me quedo sostenido de algo, ¿no? Que está más arriba. ¿Cuál pensás vos que era la sensación que tenía Moisés en esto, que se tuvo que sostener? ¿Será que sentía que no tenía dónde apoyar sus pies? Mira, recién cuando iniciaste la pregunta, yo estoy viviendo a unos 3 kilómetros del aeropuerto de la ciudad de Neuquén. Y pasan muchos aviones. Recién cuando iniciaste el diálogo, pasó un avión por arriba de casa, lo escuché apenas, lo sentí en los auriculares. Y se da algo interesante cuando el avión está próximo a aterrizar, a un par de kilómetros de aterrizar. Hay un momento en el que parece que el avión está detenido en el aire. Y mis hijos, cuando salimos a caminar, a comprar, a hacer algo aquí cerca y vemos justo el avión, insisto, estamos muy cerca del aeropuerto, hay un momento en donde parece que el avión está detenido literalmente en el aire. Y mi hijo Juan Sebastián lo mira y dice, mira, parece que se frenó en el aire, que está sostenido en el aire. Y vos lo ves ahí y decís, wow. Y yo pienso, qué tremendo el cerebro que Dios diseñó, que Dios creó, que tuvo la capacidad de inventar este artefacto tan pesado y que se sostiene en el aire y que vuela. No, yo me imagino a un Moisés en medio de tanta dificultad, sostenido ahí, literalmente, dependiendo pura y exclusivamente solamente de Dios. No había nada más. No había ni siquiera un intelecto que le diera, bueno, si soy inteligente, el rey me va a entender. Hablo bien, el rey me va a entender. Tengo argumentos, el rey tiene miedo. O sea, a él lo único que lo sostenía para enfrentar la ira del faraón era estar convencido que Dios lo sostenía, ver al invisible. Y es la misma situación que se plantea hoy cuando uno enfrenta a un profesor que te quiere tomar un examen el sábado, cuando uno enfrenta al jefe, cuando te pide que concurras al trabajo el sábado para hacer horas extras, cuando vos tenés que enfrentar una situación familiar que te desgaste, que no te permite adorar a Dios como corresponde, lo único que tenés es dejarte sostener por el invisible y depender pura y exclusivamente de Él. Y ahí es cuando te hago la última pregunta de este bloque, Seba, porque cómo vuela el tiempo cuando arrancamos a hablar de la elección. Sostenerse, parece que hay ahí una cláusula que es previa al poder sostenerme de Dios. Es decir, para yo poder aferrarme a Dios y a veces estar suspendido en el aire cuando parece que se desmorona el mundo, es por la fe. Porque así comienza este versículo, ¿no? Entonces quería preguntarte para introducir un poco, porque ahora vamos a charlar un poco más acerca de eso en los siguientes bloques, ¿no? ¿La fe es importante para los cristianos? Totalmente. Te voy a leer una frase de un libro que se llama Obreros Evangélicos, página 273. Dice, la fe no es sentimiento,
Ujú. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La Wow. verdadera fe no va en ningún sentido aliada a la presunción. Únicamente aquel que tiene verdadera fe está seguro contra la presunción, porque la presunción es la falsificación de la fe por Ujú. Satanás. Muchos ven que son suplidas sus necesidades del momento, pero no confían en el Señor para el futuro. Manifiestan Ujú. incredulidad y se entregan al abatimiento y al desánimo ante posibles necesidades. Claramente la fe es necesaria en la vida del cristiano. ¿Y qué es fe? Fe, algunos dicen, es creer en algo que uno no ve. Y hay muchos ejemplos. Está el ejemplo del piloto de avión, que uno no lo ve, pero confía en el piloto de Ujú. avión, confía en sus habilidades. Uno no ve cuando el piloto despega y aterriza Ujú. el avión, pero confía plenamente en que estudió, que tiene capacidades, que ha practicado. Ujú. La fe es un término que solamente se puede usar a Dios. Yo puedo confiar en el piloto del avión. Puedo tener la certeza de Ujú. que el piloto de avión, aunque yo no lo veo, yo puedo tener la convicción de que mi amigo Leo, aunque yo no lo veo en la semana, sé que tal día determinado nos vamos a encontrar para tener este Ujú. programa. Eso es una certeza, pero fe es un término pura y exclusivamente relacionado a Dios. Wow, fantástico. O sea que tiene que ver con cómo nosotros nos relacionamos con Dios, ¿no? Justamente. Entonces, el poder sostenernos de Dios en momentos de peligro para ver al invisible están relacionados con la fe. Wow, mira, todo esto hemos concluido en un solo bloque. Mirá si no hay mucho para estudiar acerca de esta lección. ¿Sabes, Seba, por qué te preguntaba esto? Porque en la semana, hace ya algunas semanitas, una persona quiso tener una entrevista pastoral conmigo y charlamos un poco y él sentía que no tenía fe. Y indagando un poquito, ¿vos crees en Dios? Claro que sí, me dice. ¿Y qué querés? Y bueno, yo quiero conocer más a Dios. ¿Y te gusta leer? Sí, me gusta leer de la Biblia, me gusta hablar de Dios. Entonces yo le digo, ¿te das cuenta que tenés fe? Porque haces todas actividades que tienen que ver con creer en Dios, aunque vos no lo veas. Y creo que a veces, incluso como vos decías, no son sentimientos. Incluso nuestros sentimientos nos pueden llegar a engañar y hacernos pensar que nosotros no somos personas de fe. Así que bueno, sin duda ha sido un bloque fantástico. Si querés, Eva, hacemos un corte muy breve y ya retomamos con la Biblia hoy. Continuamos con la Biblia hoy y estamos charlando un poquito acerca de la fe con el pastor Sebastián Martínez y qué importante es pensar y sentir las dos cosas, ¿no? Porque tampoco Ujú. decíamos, la fe no es solo sentimiento, estoy de acuerdo, pero como psicólogo tengo que decir esto, Seba, nosotros tampoco podemos sacar los sentimientos. Me gusta esta palabra, no podemos disociarnos, ¿no? Somos un ser integral, entonces hay que unificar todas nuestras partes, obviamente, para poder disfrutar de una sana fe. Porque ese es otro gran tema, Seba, ¿no? Quizás hay formas de espiritualidad que hemos adoptado por engaño de Satanás que incluso nos llevan a angustiarnos un poco, ¿no? Las dudas que a veces tenemos. ¿No te ha pasado de encontrarte con gente que las dudas en torno a su fe los llegaba a angustiar? Sí, claramente. Sí, Ujú. sí, sí, sí. Y es algo, como decís vos, es una de estas de artimañas que utiliza el Ujú. enemigo de Dios para debilitar claramente la fe de personas genuinas que a veces Ujú. creen que su fe es débil porque a veces uno idealiza y quiere sacar un pueblo de Egipto de la esclavitud y Mm. claramente Dios no nos eligió para la tarea que eligió a Moisés. Ujú. Entonces muchas veces Dios nos eligió para una tarea sencilla, más Ujú. tranquila, en base a nuestras capacidades y a las necesidades que el mundo presenta. Ujú. Cuando uno se deja guiar por Dios, eso ya es fe. Ujú. En hebreo, la palabra fe está relacionada a una palabra que tiene que ver con obediencia. Y en griego también. Wow. Las dos palabras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que hacen relación a lo que se traduce como fe, tienen que ver con Ujú. obediencia. Entonces tampoco sirve de nada decir que uno cree en Dios, pero no lo obedece. ¿Me Ujú. explico? La Biblia cita que el diablo también cree que existe Dios, pero no tiene fe en él, no lo obedece. Claro. Los demonios, dice, hablando de estos ángeles caídos que cayeron allí en el origen del conflicto de los siglos, Ujú. ellos saben que Dios existe porque lo han visto, pero no Mm. lo obedecen, lo cual significa que no tienen fe. Entonces, Ujú. la fe no es solamente creer que Dios existe, es también este,
obedecer, porque la palabra fe significa obediencia, ¿no? Y cuando uno va a la Biblia y se encuentra con textos como el amor y la fe y la esperanza, ¿no? Primera de Corintios 13, estos tres elementos, claramente la fe es la que me ayuda a acrecentar el amor y a acrecentar la esperanza. Crece en mí esta seguridad de que Dios me ama cuando yo lo obedezco y estoy demostrando, y por obediencia, la obediencia genera amor y esto después genera una esperanza. Estoy convencido de que esto me está pasando porque Dios va a hacer algo mejor de mí. Eso es ver al invisible en medio del crisol. Wow. Seba, y sabes que me llamaba la atención lo que vos decís, porque la lección también nos lleva a pensar un poquito en los cuestionamientos que le hacemos a Dios. Y estoy seguro que todos nosotros, los que estamos hoy aquí conectados, escuchando, en algún momento nos hemos planteado, che, pero ¿por qué tal cosa, no? Y en otra frase un poquito diferente, la lección dice, bueno, si de verdad Dios me amara, seguramente haría puntos suspensivos por mí. Y ahí podemos poner lo que quisiéramos, ¿no? A veces hemos tentado a Dios, es decir, bueno, si Él me ama, va a suceder tal cosa, ¿no? Y te pregunto, ¿puede ser que a veces nosotros, al ver nuestras circunstancias, nos preguntemos si realmente Dios nos ama? Quiero decir esto, ¿está bien preguntarme si Dios me ama al observar mis circunstancias? ¿Hay una correlación directa con eso? Cuando vos indagás sobre Dios me ama y vas indagando, te vas a recontra convencer de que Dios te superama. Cuando vos te involucrás en tu vida de manera analítica y vos decís, mirá, claro, acá vi la mano de Dios, en esto, en aquello. Claro, a veces no tenemos la capacidad de ver lo que hubiese sucedido si hubiésemos estado sin la mano de Dios cuidándonos. Pero claramente, cuando uno mira este mundo convulsionado, repleto de dificultad, uno se siente aliviado al tener esperanza y al sentirse amado por Dios. Claro, ese si Dios me ama, me da cualquier cosa, es medio engañoso, o sea, en realidad es muy engañoso. Dios siempre te va a dar lo que mejor, lo mejor para vos, lo que más te conviene, lo que más te sirve, porque es un Padre amoroso. O sea, muy bien explicado lo dice Cristo, ¿no? ¿Qué padre de ustedes que su hijo te pide algo bueno le va a dar algo malo, ¿no? Te pide pan y le va a dar una serpiente. Entonces, si nosotros que somos humanos, pecadores, caídos, damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto nuestro más? Padre Celestial, ¿no? A ver, yo ayer fui con Juan Sebastián a cortarse el pelo, él me pidió ir a cortarse el pelo, y a mí me daba mucha alegría cuando el peluquero le estaba cortando el pelo y a él le estaba gustando el corte de pelo que le estaban haciendo, y verlo salir con esa alegría, a uno le llena el corazón como padre, y caminamos apenas 200 metros de la peluquería a casa, y él iba con una alegría. Claro, hoy se levantó tempranito para ir al colegio y me pidió que lo peine. Viste que los peluqueros después de cortarte el pelo te ponen algún producto en el pelo para peinarte mejor. Le compré ese producto, entonces uno lo trataba de peinar y él se sentía tan contento con su corte de pelo. Esos pequeños gestos demuestran amor. ¿Y cuántos gestos de estos ha tenido Dios con la vida de cada uno de nosotros? Cuidándonos, ayudándonos en mínimos detalles. Entonces, si yo que soy un ser humano totalmente pecador, imperfecto, corrompido, puedo darle cosas buenas a mis hijos por amor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y ahí es donde yo digo, wow, si yo amo de esta manera a mis hijos, a Julieta y a Juanse, ¿cuánto más me ama mi Padre que está en los cielos? Y es ahí donde uno entiende, o sea, es tanto el amor que entregó al mismo Dios, a Cristo, para que se encarne, para que tome una figura humana, para que sea humano por la eternidad, y para que a través de su muerte uno pueda tener la opción de la salvación. Entonces ahí es donde la fe también se conjuga con el nombre de Cristo. Si yo pido en el nombre de Cristo, Él lo va a hacer, porque el poder que tiene el nombre de Cristo es tremendo. Y hacíamos referencia recién a Juan 14:14, ¿no? Donde Jesús a poco tiempo, ya le quedaba poco con sus discípulos, ¿no? Les deja esta promesa: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y de hecho es interesante, Seba, porque por eso oramos en el nombre de Jesús, ¿no? Siempre la fórmula que nosotros explicamos como pastores, porque hay gente que te pregunta, ¿no? Che, ¿cómo debo orar? Es interesante que hay gente que se lo plantea. Y nosotros decimos, bueno, al Padre, en el nombre de Jesús. Acá está el porqué. El nombre de Jesús tiene poder.
Y Totalmente. eso me parece fantástico. Un nombre con poder. Yo, Seba, tengo que admitir acá, estoy orgulloso de mi familia, de mis padres. No orgulloso en la vanagloria, sino que estoy contento con mis orígenes. Nunca renegué de eso, ¿no? Y cuán importantes son los apellidos porque nos dan una identidad. Nos dicen de dónde somos, de dónde venimos. Incluso los apellidos también nos hablan, por lo menos en Argentina. Ustedes saben que aquí en Sudamérica tenemos un origen muy variado por los distintos desembarcos que ha habido en las circunstancias del siglo pasado por las guerras. En Sudamérica tenemos mucha gente de España, de Italia, incluso de Francia, de Austria. Tenemos grandes comunidades. Hoy tenemos comunidades grandes de gente de Bolivia, del Paraguay, de Perú. Este país es diverso, ¿no? Y a veces un apellido te remonta incluso hacia otras latitudes. Ujú. ¿Qué significa, Seba, que nosotros llevemos el nombre de Jesús o de Cristo, ¿no? Porque, bueno, hoy nos consideramos cristianos. ¿Qué debería hacer en nosotros el llevar ese apellido? Qué buena pregunta para reflexionar. Me llamo cristiano, pero a veces no hago lo que Cristo hizo. Ujú, A veces, claramente es una responsabilidad, es un halago tremendo, es un ujú, elogio grandísimo, pero además es una responsabilidad. ujú, No alcanza con creer en Cristo. Hay también que aceptar lo que él enseñó. Y ujú, entonces ahí realmente soy un cristiano, no de nombre, sino con mi ujú, vida. Claramente cuando uno es hijo de, porque viene heredando el apellido y ujú, todo lo demás, uno no tiene opción porque ya está, es hijo de. Y a veces ujú, uno hereda la forma física, cuestiones genéticas que uno va ujú, heredando. Ahora, Cristo es tan amoroso que no nos obliga a heredar, o sea, te permite que ujú. vos vayas descubriendo tu identidad a través del crecimiento cristiano. Te leo una cita que dice, no es suficiente creer acerca de Cristo, tenemos que creer en Él. Wow. No es creer acerca de, existió, estuvo, murió en la cruz. Sí, yo creo. No, Claro. no, Ujú, creer en Él. Y cuando uno cree en Él, hoy hablamos de la fe y hablamos del ujú, poder y hablamos, el máximo poder que se experimentó es a través de la resurrección de Cristo. Cuando ujú, yo leí esta semana que uno tiene al alcance ese mismo poder, y estamos ujú, hablándole a una generación que cree en los poderes porque están repletos de superhéroes de diferentes empresas, ¿no? ujú. No quiero nombrar a ninguna porque son dos las que demandan la mayor cantidad de superhéroes, donde cada uno tiene un nuevo poder. Ujú, Pero el mayor poder de todos es vencer a la muerte. Y el que vence a la muerte con un poder extraordinario es Jesús, Cristo, ese ujú. que nos da el nombre. Nosotros tenemos al alcance de la mano ese mismo poder. A mí cuando leí esto esta semana me pareció increíble. Fantástico. Yo dije, no, no, Sí. no puedo yo, Sebastián Martínez, tener ese mismo poder a mi alcance. Pero sí, lo tenemos. Cuando uno Ujú, vive la vida diciendo, wow, tengo al ujú, alcance este poder en la mano para usarlo de la mejor manera, de la manera correcta, es como que dice, es tremendo, ¿no? O sea, es tengo poder tremendo. para vencer la muerte. Ujú. Y Seba, nos queda poco tiempo, pero sin dudas quiero mencionar esta frase, ¿no? Porque cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros que toda la maquinaria celestial está obrando a nuestro favor. No es un pedacito del cielo, es todos los poderes del cielo, ¿no? Y definitivamente hay poder en el cielo. Y Seba, lo que vos mencionabas me hizo recordar una charla que tuve con Julia, mi esposa, a la cual le mando un beso grande, la semana pasada, porque pensando en estas películas, ¿no? Que salen todos los años varias películas y cada vez más y más, siempre hay un problema. Estos héroes no pueden vencer la muerte. No pueden. Incluso la muerte tiene como límite hacia dónde llegan estos grandes superhéroes. Y acá nosotros tenemos el ejemplo más grande donde Jesús te dice, mirá, ni me preocupo por la muerte porque no es un problema para mí. Ahí yo veo una diferencia muy grande, ¿no? ¿Dónde depositar nuestra fe? ¿En qué tipo de poderes vamos a depositar nuestra fe? ¿En poderes creados por el ser humano? Sí, los seres humanos hemos creado, inventado poderes todo el tiempo, ¿no? Para intentar suplir a Dios. O vamos a confiar en Dios que ya tiene una solución para la muerte. Pero ya volvemos, Eva. Vamos a hacer un pequeño corte y retomamos y vamos a charlar un poquito más acerca de este gran poder de la resurrección. Bienvenidos a la Biblia Hoy, ya nos encontramos nuevamente con el programa. Continuamos
Mi nombre es Leonardo Meda, estoy junto al pastor Sebastián Martínez estudiando la lección número 8 que se titula Viendo al Invisible de este trimestre en el Crisol con Cristo. Y recién charlábamos de poderes, charlábamos de limitaciones, charlábamos de héroes, entre comillas, y los superhéroes, el gran superhéroe del universo. Y también hablábamos de la resurrección. Cuando pensamos en la resurrección, tenemos que pensar en la muerte, porque definitivamente hay un problema que hay que resolver, y es el hecho de dejar de existir, de dejar de respirar, de dejar de pensar, de dejar de disfrutar de todo lo que tenemos. Y Seba, la lección nos lleva a versículos de Pablo en la carta, perdón, a los Efesios. Y te quiero preguntar, ¿qué estaba pasando en la vida de estas personas que Pablo les explicó acerca del poder de la resurrección? Te leo el texto bíblico Ujú, para orientarnos. Dice así, el versículo 18 del primer capítulo de Efesios, ujú, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha ujú, llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ujú. cuál es la supereminente grandeza, me encanta esa palabra, ¿no? Súper Cuál eminente. supereminente grandeza, hablando de superhéroes, ¿no? Ujú, Supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la ujú, cual operó en Cristo, o sea, esa supereminente grandeza de poder operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. O sea, no ujú, solamente Cristo resucitó, dice Pablo, sino que además de vencer a la muerte, algo que ningún ujú, superhéroe puede hacer por sí mismo, ujú, se fue a sentar al lado del trono, a la diestra, en el trono celestial, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, ujú, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, o sea, por siempre. ujú, Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, o sea, él es el líder ujú, de la iglesia, la cual es su cuerpo, la ujú, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ujú, Pablo le está hablando a esta iglesia en Efesios que tenían algún problemita ahí con el tema de la resurrección. Habían discusiones, algunos no creían, otros sí. El hecho de tener plena confianza en que Cristo resucitó y venció la muerte nos ayuda a entender la esperanza que tenemos, ¿no? A poder ujú, disfrutar de la esperanza que tenemos en vencer a la muerte. Tal vez no nos toque morir porque tal vez Cristo regrese y ujú, estemos vivos, pero todos tenemos algún ser querido, alguien que hoy está descansando en Cristo, o tal vez nos ujú, toque pasar por el descanso, pero cambia en nuestra forma de vivir, el saber que mi vida va a continuar, va a ser eterna. ujú, ¿Por qué? Porque este mismo Cristo resucitó y hay testigos de esto. O sea, hay ujú, testigos oculares fuera del texto bíblico, gente que no creía en él, sin embargo se encontró con esta verdad y lo dejó registrado en algunos libros. Entonces, ujú, esto es tremendo, ¿no? Creer en un superhéroe que venció a la muerte. Y aparte, ujú, sabemos al ujú. estudiar la Biblia que no solamente resucitó él, es tan grande el poder que resucitaron otros. A mí me llama, leo poderosamente una historia de la Biblia. Eh, el otro día estaba predicando sobre Elías en una iglesia y después Ujú, prediqué en otra sobre Eliseo. Me pareció tan lindo predicar sobre un pastor que era de una manera y sobre otro que era completamente ujú, diferente. Y a veces uno se identifica con uno más que con otro. Claro, ujú, el ministerio de Elías era un ministerio extraordinario. Él hace caer fuego del cielo, consume a personas que venían con cierta maldad, ujú. hace un montón de milagros extraordinarios. Y aparentemente cuando a vos te toca suceder a alguien que fue extraordinariamente, uno como que le tiemblan las piernitas, ¿no? Me Le toca a pasó a mí, Eliseo, le pasó a Josué. le pasó a varios, ¿no? Josué es el Ujú, más nombrado. Eliseo, sin embargo, tuvo un ministerio pastoral tremendo, de mucha relación con las personas, de visita, de acá, de ujú, pequeños milagros. Cuando termina la vida, lo entierran y después dice la Biblia que van a enterrar a otro muerto y cuando este muerto toca los huesos de Eliseo, resucita. Qué tremendo el poder sí. de un hijo de Dios cuando está con Ujú. Dios. O sea, el Y, poder no es mío, es de no, Dios. tal cual, eso. No eran los huesos, sino eran cuando estaban vivos esos huesos, esa carne, a quién adoraba, ¿no? Y es decir, porque nosotros tenemos que dejar en claro, o sea, como bien estabas haciendo, que es poder para testimonio de quién es Dios. De paso, Jesús, cada vez que hizo un milagro,
era para que la gente pudiera creer, si no, no hacía milagros para gloria propia o netamente para beneficio de los demás, sino para que pudieran creer en Dios y obtener el mayor beneficio, ¿no? Así que realmente ahí tenemos historias fantásticas. Así que bueno, Eliseo, y también tenemos otros grandes líderes allí que pudieron continuar, aunque parecía difícil el panorama. Y hablando de panoramas difíciles, hay un versículo acá, Seba, que cuando lo lees, yo la primera vez que lo leí hace muchos años, yo dije, wow, no sabía que estaba esta palabra en la Biblia. Y es 1 Pedro 5:7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Seba, ¿los cristianos también tienen ansiedad? Mira, ¿Tenemos ansiedad los cristianos? esta semana estuve a punto de llamarte, no porque tengo una crisis de ansiedad, porque la trato de manejar. Ujú, Con seguridad, confieso que antes era más ansioso, ujú, pero a veces uno, como pastor, le toca trabajar con personas. Yo tengo dos amigos a los cuales quiero mucho, me toca ser su pastor, los ujú, considero amigos, ellos saben, tenemos una lindísima relación con ambos, ellos uno de una iglesia y el otro de otra iglesia, no van a la misma ujú. iglesia, pero los dos tienen una personalidad similar en cuanto a la ansiedad los supera. Claro. Y la ansiedad, yo digo, lo voy a llamar a Leo para que me tire algunos tips como el psicólogo y como pastor, ¿no? Para poder ayudar al ansioso, ¿no? Y acá Pedro claramente cita, dice, echen toda vuestra ansiedad. O sea, la ansiedad que es un exceso de futuro Ujú, y estar, bueno, y ahí es donde aparece la palabra esperanza. ujú. Y la palabra esperanza no tiene ninguna relación cuando no hay fe. Claro. Entonces, ¿cómo la fe está ligada a la esperanza y la esperanza está ligada a esto, ¿no? A la ansiedad? Aquí Pedro está citando un texto bíblico que ya lo habían escrito los salmistas. Salmo Ujú. 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no dejará para siempre que caiga el justo. Entonces, Ujú, uno dice, ¿cuál es la carga? ¿Mi falta de fe? ¿Cuál es la carga? ¿Mi falta de esperanza? ¿Mi ujú, falta de amor? ¿Cuál es mi carga? O sea, yo siento que en este crisol que me está consumiendo me falta llevarle a Dios algo ujú, bueno. La invitación es a que vos puedas depositar en Cristo todo. ujú, Y a mí lo que me encanta de esto, el otro día estaba estudiando con Cristal y con Jonah la Biblia, y vino Mercedes, no, perdón, la mamá de Cristal. Y Mercedes me empezó a hacer un montón de preguntas y yo lo que quería hacerle entender, ella no va a la iglesia, ujú, y me hacía una serie de preguntas, casi un batallón de preguntas, y yo lo que le quería hacer entender es que en nuestra iglesia el pastor es un siervo, uno ujú, más, alguien que intenta colaborar sirviendo, que también lo pueden hacer ujú, los hermanos de iglesia, pero que no tienen que mirar al pastor porque el pastor no es ujú, Cristo, no es Dios. Y eso me gusta, ¿no? Tratar de bajar, porque hay lugares en esta sociedad actual donde se pondera al humano. ¿Y qué humano puede estar por encima del resto, siendo superior? No hay. Es ujú, solo Dios. Entonces, echa tus cargas a Dios. No ujú, deposites en un humano. Sí, anda al psicólogo, que te va a dar ujú, herramientas para luchar, más si el psicólogo es cristiano. Habla con el pastor que tal vez tenga herramientas para colaborar contigo, ujú. pero claramente es Dios el único que puede calmar esta ansiedad. Me sumo con esta frase. Cuando nuestra vida esté todo enredado, debemos dársela a Dios y permitir que Él desate los nudos, ¿no? Y por ahí quizás no todos sean especialistas en nudos, sobre todo si no pasaron por los conquistadores, por los Boy Scouts, pero todos hemos sentido algún nudo en la espalda, ¿no, Seba? Esos nudos que terminan agotando nuestra postura, nuestros dolores. Todos hemos sentido algún nudo de esos, ¿no? Así que creo que tenemos ahí para echar sobre Dios. Sí, a ver, hay diferentes variedades de nudos, ¿no? Algunos son más complejos, otros son más sencillos, hablando de los nudos en nuestros cuerpos y de los nudos propiamente dicho que se hacen con sogas. Eh, y Dios quiere que le lleves todas las cargas. No, Ujú, no, 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 las grandes, esa, tengo un problema de salud. No, no, las ujú, pequeñas también. Bueno, Dios, este es mi sueldo, yo quiero que me ayudes a administrarlo. Tengo que pagar todo, quiero ahorrar, quiero hacer esto, ayúdame que ujú, sea tu voluntad. Bueno,
mis hijos están creciendo, ¿qué vamos a hacer con la educación de mis hijos? Ujú, ¿Dónde continuará estudiando él el próximo año si es que termina alguna de las etapas, la primaria, la secundaria? ¿Cambio el auto, no cambio el auto? ¿Hago esto, no hago aquello? O sea, todos aquello que pueda ocupar un pedacito en ujú, tu mente de ansiedad, llévalo a Cristo. ujú, Hay un texto que dice, con toda ternura Jesús les decía a los cansados. ¿Y qué les decía? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá hay un trueque, esto está en Mateo capítulo 11, versículo 29. Hay un trueque. A ver, vos sé cristiano, ujú, predica, lleva el evangelio, que eso es liviano y yo llevo ujú. tus cargas. Hay un trueque. Y a veces uno dice, wow, pero él va a llevar todas mis cargas que son abrumadoras y yo simplemente tengo que ser un buen cristiano, predicar el Evangelio. Nos conviene este negocio con Cristo, nos beneficia y nos genera una mayor dependencia de Él. Fantástico, Seba. No nos aferremos a nuestros problemas, sostengámonos de Dios, que sin duda es por fe que vamos a poder resolver incluso los problemas que no sabemos cómo resolver, desde la muerte, que es el problema más grande que tenemos, hasta problemas más chicos que pueden estar hoy ocupando un espacio grande en nuestras mentes. Seba, nos estamos quedando sin tiempo para este bloque, pero ya volvemos con un último bloque donde vamos a ver un poquito acerca de cómo podemos continuar siendo fieles a Dios, porque el desafío es verlo. Bueno, ¿qué pasa cuando no lo vemos? Hacemos una pausa y ya volvemos con la Biblia hoy. Continuamos con la Biblia hoy, ya estamos en nuestro último bloque, Seba, cómo pasa el tiempo, disfrutamos realmente estas reflexiones. No es la primera vez que lo menciono y probablemente me van a escuchar repetirlo, pero más allá de la amistad que tenemos con Sebastián, me sorprendo cómo a veces tenemos sintonía sin haber charlado previamente algunas cosas, ¿no? Y eso pasa cuando creo yo que el Espíritu Santo nos conduce. Y hay una palabrita ahí que a mí me gusta, que es la unidad. Sin dudas el Espíritu Santo quiere transformarnos a todos los cristianos en una unidad, ¿no? Para que sintamos, para que podamos caminar hacia un destino. Y hablando de eso, de caminar a un destino, a veces nos toca transitar por lugares difíciles, Seba. Pienso en Israel. Bien mencionábamos a Moisés. Moisés había visto la manifestación del poder de Dios en la zarza. Yo no he visto un arbusto que no se queme. Si se prende fuego, se consume, ¿no? Por más que esté verde, lanzará mucho humo, pero se consume. Ahora, Moisés había visto eso, había escuchado una voz, el gran yo soy, tenía manifestaciones claras de quién es Dios, pero quizás Israel en algunos momentos pasó por circunstancias donde no era tan claro. La pregunta es, ¿cómo podían ellos o cómo debían continuar siendo fieles cuando parecía muy, entre comillas, que Dios no podía ser visto o no estaba por ahí? Mira, como psicólogo vas a entender esto que te voy a plantear. Muchas veces las personas tienen una percepción de la realidad que no es la realidad. Ujú, Y muchas veces hay personas que dicen, no, nadie me acompaña, nadie está conmigo, nadie me escucha, nadie me ayuda en este problema. Sin embargo, hay amigos que lo están acompañando, hay familiares ujú, cercanos que están con él sabiendo que está con un problema tal vez de ansiedad, de depresión, de estrés o cualquiera. Entonces, a veces uno, el enemigo también trabaja, el enemigo de Dios, que te quiere hacer sentir que estás en una ujú, situación dura, difícil, ujú, extrema, inmerecida, tal vez, ujú, porque también es esa, ¿no? O sea, ¿por qué te pasa esto a vos que no lo mereces? ujú, Ah, Dios te abandonó, estás solo. ¿Y tus amigos dónde están? Le preguntaban a Job, no, Job, ¿dónde está tu ujú, Dios? Aquí el pueblo de Israel, en el libro de Isaías, se plantea esta necesidad de creer en el invisible, de sostenerse en el ujú, invisible pese a la negativa de todo lo que le pasaba. Ellos creían que estaban solos. ujú, Dios nos abandonó, nos llevaron cautivo, se llevaron a los jóvenes, en Babilonia está lo ujú, mejor de nuestro pueblo, acá quedó lo que nos quedó, nos destruyeron la ciudad. Entonces, cuando uno cree que está en el crisol, en soledad, sin ver al invisible, ahí tiene dos problemas. Estar en ujú, el crisol y no darse cuenta que está el invisible con vos. ujú, Este programa tiene un condimento que es que lo hacemos tres o cuatro. Uno es Leo, un servidor, quien está detrás la parte técnica. La mayoría de las veces es Néstor, a quien le mandamos un saludo grande, grande, grande. Él ujú, hace que todo esto técnicamente, pero además está el Espíritu Santo. Sin él no podríamos.
El Ujú, problema es cuando nos olvidamos que detrás siempre está el Espíritu Santo obrando con poder en nuestra angustia. Y esto ujú, es lo que le pasaba al pueblo de Israel, y ahí es donde arranca este capítulo maravilloso del libro de Isaías. Todo el libro de Isaías habla de este poder de Dios. Isaías significa Jehová salva, y el nombre ya de este profeta hablaba de que Jehová te salva, Dios te salva. Y el ujú, capítulo 40, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. ujú, Pastoreará suavemente a las recién paridas. Este texto que empieza a describir un poquito a este pastor, a este Dios ujú. amoroso, me ayuda a entender que aunque creo que todas las situaciones me superan y aunque la angustia, la ansiedad y todo el estrés del pecado a mi alrededor me supera, yo tengo un pastor que me carga y que me lleva en sus brazos poderosamente. Wow, fantástico. O sea, qué gran ejemplo, ¿no? Y hablando de ejemplos, la lección también nos lleva a pensar en el libro de Esther. Una historia complicada la de Esther, ¿no? Futura reina. Porque en ese libro, un dato de color, ¿no? Porque sabemos que si está en la Biblia, Dios está en esa historia. ¿Sabías, Seba, que Dios no se menciona en esa historia? Ni una sola vez. Y quizás me parece que el autor lo toma con una analogía, ¿no? Decir, bueno, quizás hay momentos donde no se menciona o parece que Dios no está, pero sin dudas en el libro que pasó Esther, vemos una intervención profunda de Dios pensando en su pueblo pasado y pensando en el futuro de su pueblo, ¿no? Así que esto lo uno un poquito con lo que leíamos en Pedro, de echar vuestra ansiedad, ¿no? Arrojarla, por más que parezca injusto, no sobre personas, sino sobre Dios. Y Esther me imagino que habrá hecho esto, habrá arrojado sus miedos, sus ansiedades, sus temores, que sin duda los tenía porque estaba en un contexto difícil. Y ese arrojar de la reina Esther le permitió lograr cosas que fueron beneficiosas no solo para ella, sino para el pueblo de Dios, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Porque uno a veces cree que estas historias son del pasado, que Ujú, están en la Biblia, que no tienen relación conmigo, año 2022, y son tan parecidas a las historias de cada día. ujú, Cuando uno le toca estar en contacto con las personas y escuchar las historias de cada ujú. uno de ellos, uno se va dando cuenta que hay más Job de los que uno pensaba, que hay Esther más de las que uno creía, y que hay Moisés también. Hay líderes que cruzan el Mar Ujú, Rojo con una iglesia. Y hay una pregunta que estaba allí en uno de estos días que estamos leyendo este material, esta guía de estudio, que dice así, te la voy a leer textual. Dice, hemos ujú, leído cómo Isaías describió a Dios ante los exiliados. Y acá está la pregunta, Leo. ujú, ¿Cómo describirías a Dios ante personas que sienten que Dios desapareció y los abandonó? Hay ujú, muchas personas hoy que creen que Dios desapareció, que los ujú. abandonó. ¿Cómo les enseñarías a ver con los ojos de la fe y a dejar de depender de lo que ven a su alrededor con sus ojos físicos? El otro día estamos en una reunión en una iglesia y uno de estos amigos que sufren ansiedad estaba charlando con mi esposa y a él le preocupaba la ansiedad de lo Ujú, económico, ¿no? El tema del dinero. Y mi esposa, con toda la confianza, le dice, vos lo conocés al pastor, a Sebastián, a Seba le dice. ¿Vos lo ves preocupado? No. Bueno, ¿vos sabés cuánto dinero tiene hoy Seba en su cuenta de sueldo? ¿Cuánto dinero tiene? No, yo te voy a decir, le dice, tiene tanto dinero. Estamos hablando de la semana pasada, que es más o menos el día 13 de, o sea, todavía no llegamos ni a la mitad del mes. Y ujú, él le dice, no, no puedo creer. Sí, sí, y vos lo ves preocupado. Vos ves que él anda, y así son todos los meses, dice. Sin embargo, confiamos plenamente que nada nos va a faltar hasta llegar a fin de ujú, mes y que nuestros hijos van a estar bien. Y mis hijos tienen de todo. Yo acá podría sacar esta cámara que hoy nos está filmando y mostrarte todo lo que tenemos en casa y tenemos de todo. Tenemos mucho más de lo que necesitamos. Pero cuando vos a las personas la enfrentás con tu realidad y cómo Dios te ayudó, y a mí me sorprende escuchar historias de hermanos que te dicen, bueno, este sábado que te estoy contando, el sábado pasado, 13 de agosto, fue una reunión muy especial. ujú, Una iglesia dejaba de ser grupo y pasaba a ser iglesia. Y nos acompañaba un hermano muy simbólico para la historia de la iglesia, que es Miguel.
el primero en ser bautizado cuando se formó el grupo, y él estaba el día que se formó el grupo, y él es un... Miguel estaba con un pequeño problemita de salud, y a Miguel lo intervinieron quirúrgicamente el día viernes a las 4:30 de la tarde, cuando nosotros veníamos orando por él. A las 12 era el momento de la cirugía, cuando la esposa nos dice, bueno, ahora se lo llevaron a cirugía, eran las 4:00 de la tarde, estamos en la iglesia limpiándola, la iglesia, para que esté reluciente para el otro día, porque era una fiesta para la iglesia. Entonces, orábamos por Miguel. Claro, yo en mi mente decía, bueno, qué lástima que Miguel se va a perder este evento, no va a poder estar Miguel aquí. Al otro día, sábado, a la tarde, cuando se va a realizar este acto, 6 de la tarde, lo veo que viene Miguel caminando. Y yo quedé sorprendido, lo abrazo a Miguel, le cuento a otros pastores que estaban ahí acompañándonos, el pastor Fabián y el pastor Andrés, le digo, a Miguel lo operaron ayer a las 4:30 de la tarde. Les menciono la cirugía, entonces quedaron sorprendidos. Van, lo abrazan a Miguel y dicen, ¿usted está bien, hermano? Sí, estoy perfecto. ¿Y qué haces acá, Miguel? Le digo. Y Miguel dice, mira, pasó los médicos hoy al mediodía, me vieron bien. Yo le dije, miren, necesito ir porque les conté la historia de mi iglesia. Está perfecto, le dieron el alta. Cuando Miguel cuenta esto, aquel que se siente a veces mal porque tiene un resfrío, porque tiene alguna... Uno ahí dice, wow, ¿cómo yo voy a dudar de este Dios tan poderoso que hace que este señor sienta la presencia de Dios en su vida y confíe plenamente en que Él lo sostiene? Y esté delante de Dios para adorarlo y para agradecerle ese amor infinito. A veces contar nuestra experiencia en la vida, relatar lo que Dios ha hecho por nosotros, en nosotros y con nosotros, sirve para que otros que tal vez no lo están pudiendo ver al invisible, empiecen a percibir ese amor tan grande que Él tiene para cada uno. Qué fantástico, Seba. ¿Cuántas historias tenemos y cuántas historias vendrán? Creo que eso también es para tener expectativas. Y leo esta frase y cerramos con eso. La fe se fortalece al entrar en conflicto con dudas e influencias opositoras. La experiencia obtenida en estas pruebas es de más valor que las joyas más costosas. Testimonios para la Iglesia 3, página 609, ¿no? Pienso en esto, Seba, en las historias que tenemos en el futuro. Quizás lo que nos vaya a acontecer lleve dudas. Quizás nos encontremos con influencias opositoras, como dice acá Elena de White, ¿no? Pero eso puede llegar a hacer que nuestra fe se fortalezca. Seba, yo te digo acá, lo digo ante todo el mundo, yo deseo que mi fe se fortalezca. Me considero una persona con fe, pero sé que necesito más. Así que bienvenidos sean esos momentos difíciles si los vamos a poder transitar con Dios y tal cual como la historia que nos acabas de mencionar, nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros vean que es lindo estar cerca de Dios. Seba, te dejo el último minuto para redondear este repaso. Bueno, volviendo a la historia del profeta Elías, un profeta valiente que en el Monte Carmelo lucha contra 450 profetas de Baal, y él, por su fe y su convicción, porque él veía el invisible, él derrota a 450. Después entra en una depresión, en una crisis depresiva. Si hoy estás en una crisis depresiva y vos ya viste el poder del invisible porque te ayudó a derrotar en algún Monte Carmelo, te quiero decir que ese mismo profeta que tuvo depresión, después se levantó nuevamente y hoy está en el cielo. Dios se lo llevó en un torbellino al cielo. O sea, hay un ex deprimido en el cielo. Entonces, nuestra fe puede pasar por altibajos, pero tomados de la mano de Dios, podemos ser más que vencedores. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Seba, por acompañarnos. Y obviamente nos encontramos la semana que viene, que vamos a continuar nuestro trimestre acerca de los crisoles, y esta vez con una lección titulada Una vida de alabanza. Nos vemos la próxima semana, Seba. Gracias, Leo, a vos, a toda la gente de Nuevo Tiempo, y un abrazo cariñoso a toda la gran familia de este programa. Que Dios los bendiga.